Chag Sameach. Me llamo Charles Simon, Chuck. Si eres un levita, te han cantado esto. Si eres un cohen, te pido disculpas de antemano. No va a ser feliz. Si lo piensas, todo se mueve alrededor del cohen. Obtienen la primera aliyah, pueden oficiar en un pidyon haben, y pueden bendeciros. Pero, transmitieron valores judeos. Puedes encontrar una razón fuera de la función del templo para que los Kohanim hayan sobrevivido. Nos ayudaron a ser mejores personas. Entonces, ¿por qué recibieron todos la kavod? Durante más de 2000 años, el judaísmo ha otorgado un estatus más alto al Kohen como resultado de la política de la historia judea. Porque la Biblia es Jerusalén, templo céntrico. Piénsalo, ¿de dónde vienen nuestros valores más básicos? Estudio, aprendizaje, curiosidad intelectual, relaciones entre personas y tzedakah. No viene directamente de los Kohanim. Para entender cómo sucedió esto, debemos mirar más allá de la Chumash al periodo de jueces, Samuel y Reyes. Durante el tiempo de jueces, los sacerdotes eran vagabundos sin posesiones permanentes. Presuntamente atendieron a las necesidades de la gente. Algunos probablemente de administración santuarios locales, como lo hizo Eli. Estuvo presente el nacimiento del Samuel. Sabemos que Shiloh, Mitzpah y Shechem eran santuarios locales. Lo más probable es que hubiera otros. Me parece que existieron diferentes grupos que eran todos descendientes de Levi, es decir, miembros de la tribu levita. Parece altamente improbable que un grupo específico de sacerdotes haya administrado el templo antes de que el templo fuera creado. Una familia específica podría haber atendido el tabernáculo, pero cuando David lo trajo a Jerusalén, nombró a un sacerdote llamado Zadok. Los descendientes de Zadok atendieron el tabernáculo y administraron el templo durante cientos de años, hasta que otra familia sacerdote, los Asmonios, se hicieron cargo. Aparentemente, había una serie de familias sacerdotales que luchaban por el control. Los libros de crónicas detallan algunas de estas genealogías. Después de la muerte de Salomón en el año 928, antes de la era común, el país se dividió en dos reinos. Jeroboam, el rey del norte, nombró sacerdotes y construyó dos templos, uno en el norte cerca de la mar de Galilea y uno en el sur en Betel. Estos sacerdotes prestaron servicio al reino del norte durante unos 200 años. Creemos que algunos juntos con sus compatriotas emigraron hacia el sur para evitar la conquista asiria. Esta conquista tomó décadas y destruyó el reino del norte en el año 721. Creemos que los reyes de Jerusalén aceptaron a estos sacerdotes, pero no pudieron otorgarles el estatus completo porque los descendientes de Zadok. Los descendientes de Zadok tenían el control del templo. Estos sacerdotes podrían haber sido levitas o podrían haberse integrado en el sistema sacerdotal y haber sido llamados levitas. Hay una historia interesante en el libro de Jueces, capítulo 17 y 18, que ha arrojado luz sobre el papel de los descendientes de Levi.
recuerdan que Levi fue el abuelo de Moisés. Su tribu fue llamada Levitas. Voy a resumir esos dos capítulos. Y había un hombre de Efraín llamado Micha, y construyó un santuario, e hizo un éfod y terafim, y consagró uno de sus hijos, y lo hizo sacerdote. Y había un joven de Judá, que era levita, que viajó a tierra de Michas, y Michas le preguntó, ¿de dónde eres? Y él respondió, de Belén. Si tiene un texto hebreo, mire a la línea 30, capítulo 18, donde el español dice, Jonathan, hijo de Gershom, hijo de Manasseh, pero el hebreo lee de manera diferente. La palabra Manasseh no es Manasseh. La nun en e pequeña y elevado sobre todas las otras letras. ¿Por qué? Porque los responsables de escribir esa historia probablemente eran Kohanim y tenían una agenda política. La palabra se lee Moshe, no Menashe. Jonas, hijo de Gershon, hijo de Moshe. Jonathan no era descendiente del hermano de Moshe, era el nieto de Moshe. En el año 621, el rey Josias prohibió estos lugares de culto y centralizó los sacrificios y culto en Jerusalén. Imagina cómo debe haberse sentido la gente. Durante generaciones, los ancianos locales probablemente gobernaron sus pueblos y ofrecieron sacrificios, y de repente se prohibió. Su práctica religiosa les había sido arrebatada. Esta es probablemente la razón por la que el segundo párrafo del Shema se colocó en nuestro sistema de oración, pero no es un otro tema. Josiah combinó dos fiestas, una de agricultura y otra con conmemorar nuestra salida de Egipto. Es la que llamamos hoy Pesach, y finalmente reemplazó a los ancianos locales con funcionarios, un grupo de sacerdotes y los que no le permitía ofrecer sacrificio en el templo. El trabajo de estos sacerdotes levitas era interpretar la ley de Dios. Actuaron como los representantes del rey, enseñaron y fueron vistos como los intermedios entre el cielo y la tierra. Vamos a dar un salto de unos 100 años más o menos. El emperador Ciro en Babilonia nombró a Ezra sacerdote, un Kohen, para traer la Torah de regreso a Jerusalén. No vamos a entrar en sus razones, pero seamos sinceros. La construcción del segundo templo fue un gran problema. Tenemos dos versiones diferentes de cómo ocurrió esto. El libro de Nehemia explica que Ezra estuvo acompañado de sacerdotes, músicos, soldados y profetas. El libro de Ezra tiene una lista similar, pero emplea las palabras levitas en lugar de profetas. Me pareció interesante que el papel de los levitas en Ezra es enseñar a los hombres, mujeres y niños, cada uno de acuerdo con sus habilidades, la ley de Moisés. Existe la teoría de que un grupo de personas llamados Sofrim existió desde la época de Ezra hasta la época de Simón el Justo. Esto fue durante el periodo persa. Estos hombres, llamados escribas, cuyos nombres no se conocen, sentaron las bases de la ley oral. Instituyeron regulaciones en las esferas sociales y religiosas que enseñaron las leyes. Alajot,
a través de la interpretación del texto escrito. Me parece que muchos de esos sofrim deben haber sido levitas, a diferencia de la impresión que tenemos hoy de los levitas. Los llamados sacerdotes de segunda clase. Los levitas eran mucho más importantes que de lo que pensábamos. Originalmente viajaban de un lugar a otro enseñando e interpretando la ley. Algunas veces compraban tierras y las transformaban en comunidades. Durante ese tiempo fueron las personas que realmente se encargaron de explicar e interpretar la ley de Dios. Si eres un levita, esta es tu tradición. Sé un maestro. Sé uno que se ocupa de las necesidades de los demás y asegúrate de que tus hijos y nietos lo sepan. Muchas gracias. Hag Sameach a todos.